Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que nos dice lo siguiente. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. En este bello verso, el apóstol Pablo busca generar tranquilidad, fortaleciéndonos en cuanto a la esperanza que tenemos como creyentes. Hay que tener en cuenta que en el contexto Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, de quienes por razones de fuerza mayor y persecuciones en la fe tuvo que salir de Tesalónica y alejarse de ellos. Y al haber estado lejos, temía que estos que habían primero recibido muy bien la predicación cristiana se hubieran terminado apartando de la fe. Envía a Timoteo a verles y obtiene de él un excelente reporte. Y entonces estas buenas noticias de la fidelidad mediante el informe de Timoteo le anima, y entonces él les escribe de vuelta buscando motivarlos a perseverar en la fe a pesar de las dificultades, porque también ellos estaban recibiendo persecuciones, pero por otro lado también desarrollando una mejor calidad de conducta que la que tienen sus congéneres y los paisanos, porque obviamente al ser de corte grecorromano tenían ciertas conductas licenciosas. Ellos debían estar por encima de eso. Y a su vez busca mantenerles animados en la esperanza de que resucitarán finalmente como resucitó el Señor Jesucristo. Básicamente la idea principal entonces de este pasaje es: no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Y la pregunta sería, ¿por qué no ponerse triste? Y luego encontramos en el mismo pasaje respuestas a esta pregunta. ¿Por qué no ponerse tristes como los sin esperanza? Y la primera parte del verso nos va dando algo de luz. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. Hay que tener en cuenta que en el mundo grecorromano y pagano de la época no se tenía la revelación de qué cosa sucede después de la muerte. Al haberse hecho descubrimientos de corte arqueológico, estudios en las lápidas de tumbas o en la literatura antigua, lo que podemos concluir es que hay un horrendo temor por la muerte propiamente y lo que sucede. Y obviamente en la literatura antigua, la literatura clásica, hay distintas especulaciones de qué cosa sucede allá y una serie de mitos de qué es lo que sucede después, pero no estaba de alguna manera libre del horror de la expectativa de muerte. Por lo tanto, el apóstol, cuando utiliza esta frase, tiene en cuenta cuál es la cultura de aquellos momentos y les anima, haciéndoles contrastar estas falsas expectativas con la verdad de la fe cristiana. El apóstol Pablo entonces lo plantea así: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. Asume entonces que la fe cristiana expresa lo que sucede con los que mueren, y esta es la verdad, y esto es lo que sustenta. Entonces la primera respuesta sería: en verdad sucede algo con los que duermen. La segunda respuesta sería: por lo que creemos entonces. El mismo apóstol no solo les dice, hay una verdad, hay la verdad de la situación. Les muestra esta verdad desde el contenido, lo que creemos. Y les dice entonces: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. No se pongan tristes entonces como los que no tienen esperanza, les ha dicho. ¿Por qué? Porque hay una creencia sobre la verdad de las cosas, decíamos. Y esta creencia, que es la que disipa el temor por la muerte, el que disipa el temor del más allá, el que disipa el temor por el futuro, es que Cristo resucitó.
El apóstol Pablo, cuando habla de que Cristo ha resucitado, está hablando de la fe cristiana. Lo que pregonaban los apóstoles era que habían sido testigos de su resurrección. Basta con leer los evangelios. Y Cristo murió y resucitó. Y los apóstoles pregonaban esto: Jesús no está muerto, está vivo. El apóstol Pablo mismo se encontró con el Señor Jesucristo en camino a Damasco, porque Él se le apareció y le dijo que Él mismo era. Por lo tanto, era testigo de que Jesús está vivo. Y el apóstol entonces le dice: creemos esto. Cristo resucitó. Esto creemos. Pero también cree y enseña a creer que así como Él resucitó, también resucitará a otros. Es distinto que alguien venga y a uno le diga: mira, las cosas se deben hacer así. Cuando uno observa que la persona es incapaz de poner en práctica lo mismo que pregona. Por contraste, aquí Pablo está diciendo: Cristo sí resucitó, y por lo tanto, si Él resucitó, otros también pueden resucitar. Y da por sentado que es Dios quien resucitará al final de los tiempos a los creyentes. Así que la respuesta a no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, es, por un lado, que hay una verdad clarísima en el Evangelio. No hay que estar tristes porque la verdad contrasta contra las creencias paganas. Y esta creencia cristiana está basada en el hecho concreto de que Jesús sí está vivo, que Él ha resucitado y que también resucitará entonces a otros. Resucitar sí es posible, porque Dios lo ha manifestado y lo ha demostrado así. Pero hay otra razón por la que no debemos estar tristes ante la muerte, no estar tristes ante esta situación incierta, aparente del futuro. Él menciona que de alguna manera nosotros podemos tener luces de esta resurrección bienaventurada a través de lo que hemos vivido antes de morir. Por eso el mismo pasaje nos dice que los fieles resucitarán. El pasaje dice lo siguiente: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. A los que vivieron y murieron confiando en Él. Aquí hay un juego de palabras importante, ¿verdad? Jesucristo murió y resucitó, y luego resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. El énfasis del pasaje está en vivir, el énfasis del pasaje en morir y en resucitar. ¿Por qué no debemos entonces angustiarnos como los que no tienen esperanza respecto al tema de la muerte? Porque aquellos que hayan sido fieles al Señor Jesucristo y llega al final de sus días de esta manera, serán resucitados. ¿Somos fieles? Seremos resucitados. ¿Somos fieles al Señor Jesucristo? Seremos resucitados. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Cuando habla de que los fieles serán resucitados, uno podría deducir rápidamente: entonces los infieles no serán resucitados. Sin embargo, tanto el libro de Daniel como los evangelios en la predicación del Señor Jesucristo nos dicen que hay dos resurrecciones, o mejor dicho, dos grupos de personas que serán resucitadas. Los que murieron en fidelidad al Señor Jesucristo serán resucitados para gloria, serán resucitados para ser reconocidos, vindicados y para disfrutar de los gozos eternos. Pero también los impíos serán resucitados, pero para oprobio, nos dice el libro de Daniel. Esto es, que también resucitarán, pero simplemente para ser avergonzados a causa de su impiedad y su incredulidad con la que rechazaron a Dios. Los fieles resucitarán, también los infieles, pero aquí el énfasis recae en que hay que estar gozosos con esperanza, y obviamente esto no le toca al que sea infiel. Por lo tanto, esta alegría de la resurrección se refiere específicamente a esa resurrección para gloria.
para reconocimiento, para vindicación. Así que el apóstol Pablo lo enfatiza bien. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Y del mismo modo resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Y ahí está la clave. ¿Quiénes son los que son verdaderamente salvados? Los que serán resucitados para gloria y vindicación, para reconocimiento. Aquellos que se han mantenido fieles en el discipulado del Señor. Es decir, han copiado su modelo de vida. Pero también es importante tener en cuenta que han confiado en Él, es que han creído en Él. Obviamente, nosotros creemos. ¿Hemos visto físicamente a Jesús en algún momento? La respuesta es no. Y permanecemos fieles a Él, ¿por qué? Si no lo hemos visto. Porque creemos, porque confiamos que es verdad. ¿Y por qué en Él y no en otro? Porque creemos que Él es el Rey que Dios envió para gobernarnos y rescatarnos del pecado. Al haber confiado entonces en esta verdad magnífica del Evangelio, somos salvados y por ello permanecemos fieles. Y entonces se activa para nosotros esta maravillosa esperanza de que nuestra muerte no será definitiva, sino que seremos vueltos a levantar para vivir eternamente con Él y en paz. Esta doctrina se amplía más en la carta. Sería interesante que cada uno la leyera. Los fieles resucitarán. Y entonces esto me lleva a aterrizar a un aspecto práctico de este mensaje. En primer lugar, hemos respondido a la pregunta de no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. El por qué no ponerse triste como los que no tienen esperanza. Y hemos respondido que la verdad contrasta contra las creencias que no dan esperanza. Hemos respondido que lo que creemos es el sustento de nuestra esperanza en la resurrección, fortalecidos en que Cristo ya experimentó la resurrección y por lo tanto la aplicará también para nosotros. Resucitar sí será posible. Por otro lado, la tercera respuesta que hemos dado es que hay una promesa de que los que son fieles resucitarán. Los que vivieron en Él experimentarán esto para gloria. Y entonces, de repente cabe ahí ampliar en el aspecto práctico aspectos de la fidelidad. ¿Cómo puedo saber si yo soy fiel? ¿Cómo puedo saber si yo seré resucitado para gloria y no para oprobio? La misma carta nos da la respuesta. Por un lado, hemos analizado este mismo verso cuando dice, murieron confiando en Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, en la última sección. Resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Ahí está la clave. Es fiel el que confió en Él. Pero también la carta, tengo selecciones, por ejemplo, algunos segmentos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 12. O Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 12 al 22. Algo largos, obviamente, para leerlos en este audio devocional. Pero he hecho una lista rápida para mostrar así rapidito cómo el apóstol Pablo esboza la fidelidad en Primera de Tesalonicenses. Dice que debemos estar dispuestos a enfrentar la persecución, a tener un amor fraternal creciente, a mostrar y permanecer confiados en Dios, a ser santos, sexualmente puros, a respetar a nuestra esposa y por ende al esposo en el caso de las damas, a no engañar ni aprovecharse de los hermanos ni de los demás, a ser laboriosos trabajadores, respetuosos con los líderes eclesiásticos, pacíficos, proselitistas activos, siempre predicando y compartiendo la fe, bondadosos, practicantes del bien, siempre contentos, siempre gozosos, orantes, agradecidos a Dios, que no ofenden al Espíritu Santo y siempre con juicio crítico, tamizando todo lo que se ve, lo que se lee, para quedarnos con lo mejor. Buenos modelos
de conducta que expresan esa fidelidad. Recuerden que lo hemos leído porque el pasaje nos dice: creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Ahí está. Vivir para Cristo pasa por estas acciones conductuales que he mencionado. Concluyo entonces. ¿Qué nos ha dicho este pasaje? Nos ha dicho que no debemos entristecernos en demasía por la muerte de alguien querido. Es comprensible que cuando alguien muere nos sintamos tristes por ese desprendimiento, porque ya no le veremos, porque obviamente acabó de una manera, qué sé yo, intempestiva. Y hay una tristeza natural, pero la tristeza se empieza a disipar y empieza a sanar cuando tenemos una esperanza tan sólida como la evidencia de que Jesús está vivo y que así como Él ha vivido, también nosotros llegaremos a vivir. Tendremos nuestros cuerpos glorificados y seremos puestos nuevamente en vida física cuando el Señor venga por segunda vez. Así que tenemos esperanza, es la segunda conclusión. Resucitaremos como Cristo resucitó. Volveremos a encontrarnos con los que partieron. Y esto consuela, porque si nos distanciamos de aquellos que han partido, gracias a la resurrección estaremos todos juntos nuevamente. También nos muestra un condicionante, y es que esta maravillosa esperanza está asegurada y condicionada al hecho de que nosotros confiemos en Cristo y vivamos para Él, y así nos alcance la muerte. Hermanos amados, amigos, ¿confiarán ustedes en el Señor Jesucristo? ¿Creerán que verdaderamente Él es el Rey prometido? Así debemos hacerlo. Y habiendo esto, permanecer fieles practicando la vida de fe. Hagamos estas cosas. Oramos. Señor bendito, te agradecemos por este mensaje precioso, por estas palabras de esperanza, por estas palabras de exhortación que nos conducen por el camino de la fidelidad y la confianza en el Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles hasta el día de tu venida. Ayúdanos a permanecer con esperanza y llénanos de consuelo también, Señor, sabiendo que al final de los tiempos todos seremos resucitados y los que vivieron fieles para ti gozaremos de la eternidad junto contigo, con el Hijo, con el Espíritu y con todos aquellos que amamos. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga.